Le han dicho que el futuro será un paraíso, una tierra unificada, tecnológicamente avanzada, libre de dolor. Le llaman Nueva Gaia. Pero, ¿y si esta promesa de un cielo en la tierra no es más que la puerta de entrada a una prisión perpetua para su alma? La verdad no está en la promesa, está en las consecuencias kármicas que han ocultado. La narrativa que le presentan es una obra maestra de la ingeniería de la percepción. Hablan de paz mundial, de sostenibilidad absoluta y de una unidad global donde las fronteras y las diferencias se disuelven en una conciencia colectiva. Prometen un mundo sin carencias, donde la energía es limpia e ilimitada y los ecosistemas son restaurados a un estado prístino. Es una visión de una era dorada, un jardín del Edén recuperado por la propia humanidad, un final feliz para nuestra turbulenta historia. Todo ello diseñado para apelar a nuestros anhelos más profundos de armonía y seguridad. El cebo más irresistible es, sin duda, la promesa tecnológica. Nos hablan de ciudades inteligentes que anticipan cada una de nuestras necesidades, de una medicina que no solo cura sino que revierte el envejecimiento, garantizando una longevidad que roza la inmortalidad. La enfermedad, el dolor y la decrepitud serían erradicados, reliquias de una era bárbara. Esta oferta es estratégicamente potente porque ataca directamente el miedo humano más fundamental, el miedo a la muerte y al sufrimiento. Le ofrecen la trascendencia física en bandeja, un paraíso tangible que puede tocar y sentir. Si analizamos la semiótica de su propaganda, los patrones se vuelven evidentes. Utilizan símbolos de luz, espirales de energía, imágenes de diversidad armoniosa y una paleta de colores que evoca pureza y serenidad. Su lenguaje es deliberadamente vago y espiritualista, empleando términos como conciencia crística, unidad y ascensión, cooptando conceptos sagrados para sus propios fines. Cada anuncio, está meticulosamente calibrado para desactivar el pensamiento crítico y generar una resonancia puramente emocional, un anhelo de pertenecer a ese futuro brillante que nos pintan. Aquí es donde aparece la primera grieta en esta fachada utópica. El precio de esta armonía prefabricada es la homogeneización del pensamiento. En la Nueva Gaia, la disidencia radical, la excentricidad y la soberanía individual son vistas como fallos del sistema, como ecos de una conciencia separatista que debe ser integrada o eliminada. La diversidad que promueven es meramente superficial, una estética de unidad que enmascara una profunda uniformidad vibracional. Se celebra la unidad de pensamiento, no la unidad en la diversidad de pensamiento, un matiz crucial que revela su verdadera agenda de control. Los arquitectos de este gran diseño se presentan como filántropos visionarios, líderes tecnológicos y guías espirituales iluminados. Son los rostros amables y carismáticos que vemos en las conferencias globales y en las portadas de las revistas. Pero detrás de esta fachada de benevolencia se esconde una estructura de poder mucho más antigua y oscura, una élite que no opera en el plano físico del poder y el dinero, sino en el plano metafísico del control del alma. Ellos son los verdaderos titiriteros que financian y dirigen la construcción de esta jaula dorada para la humanidad. Esto nos lleva a la pregunta fundamental que desmonta toda la farsa. Una pregunta que ellos rezan para que usted nunca se haga. ¿Qué le sucede al alma en un mundo sin dualidad, sin desafíos reales, sin la posibilidad de cometer errores y aprender de ellos? La evolución espiritual se nutre de la fricción de la elección entre la luz y la sombra. Un paraíso donde toda elección es eliminada en favor de una benevolencia forzada no es un paraíso, es un estancamiento. Es la negación del propósito mismo por el cual el alma encarna en crecer a través de la experiencia. El principio metafísico más sagrado del universo es el libre albedrío. Incluso las fuerzas más regresivas están obligadas por esta ley cósmica. No pueden tomar su soberanía por la fuerza. Usted debe entregarla. Por esta razón, su estrategia no es de conquista, sino de seducción. Necesitan su consentimiento, su sí energético, aunque sea obtenido bajo falsas premisas. Toda su elaborada maquinaria de propaganda está diseñada con un único fin: en fabricar un consentimiento masivo para que la humanidad, por su propia voluntad, entre en la jaula que le han preparado. Este consentimiento se extrae de formas increíblemente sutiles, de manera subconsciente. Se obtiene a través de las narrativas que consume en el cine y la televisión, que normalizan la vigilancia total y la pérdida de autonomía a cambio de seguridad. Se obtiene a través de la aceptación pasiva de tecnologías que invaden su privacidad y monitorizan sus emociones. Cada vez que usted acepta sus términos y condiciones sin leer, tanto en el mundo digital como en el energético, está dando pequeños fragmentos de su poder, firmando un contrato invisible que no comprende. Conceptualice esto como un contrato de alma colectivo. La humanidad en su conjunto está siendo guiada para firmar un acuerdo energético a gran escala. La promesa es la paz y la seguridad eternas. El precio, oculto en la letra pequeña,
es su potencial evolutivo. Están vendiendo una póliza de seguro contra el caos de la vida. Pero la prima a pagar es la propia chispa divina de la creación y la autodeterminación. Es el trato más desequilibrado de la historia cósmica, presentado como la mayor bendición para la humanidad. Las cláusulas ocultas de este contrato son aterradoras en su simplicidad. Al aceptar la nueva Gaia, usted renuncia a su derecho a la experiencia kármica individual. Renuncia a la soberanía sobre su propio camino evolutivo, entregando la dirección de su alma a los administradores del sistema. A cambio del confort y la ausencia de dolor, usted acepta entrar en un ciclo de existencia limitado. Una simulación de vida donde el crecimiento real es imposible. Se convierte en un ciudadano de un paraíso artificial, pero en un prisionero del cosmos. La firma de este contrato no se realiza con tinta, sino con energía. Se sella a través de su frecuencia vibracional. Al aceptar y desear la visión que ellos proponen, al vibrar en la frecuencia de la aceptación pasiva y el anhelo por esa comodidad prometida, usted está sintonizando su campo energético con la matriz de la nueva Gaia. Su consentimiento no es verbal, es vibracional. Y una vez que un número suficiente de seres humanos sincronicen su firma energética, el contrato se ratificará a nivel colectivo, sellando el destino del planeta. Para asegurar esta adhesión masiva, es necesario inducir un estado de letargo espiritual. Este es un estado de trance colectivo, una somnolencia del alma causada por la sobrecarga de información. El entretenimiento constante, la alimentación desvitalizada y la exposición a frecuencias electromagnéticas que embotan la conciencia superior. Un alma dormida no cuestiona, no discierne, solo anhela el alivio. Y ellos se posicionan como los únicos proveedores de ese alivio, completando así el círculo de la manipulación y el control. Para comprender la verdadera función de este sistema, debemos redefinir nuestra comprensión del karma. Olvide la idea de un castigo divino. El karma es simplemente la ley universal de causa y efecto, una ley energética tan impersonal como la gravedad. Y como cualquier ley, puede ser comprendida, manipulada y utilizada por aquellos con el conocimiento suficiente. Ellos no están violando la ley kármica, la están utilizando a su favor, creando un sistema donde la ley trabaja para mantenerlos en el poder. La nueva Gaia está diseñada como un sistema kármico cerrado y autorregulado. Imagine un circuito donde la energía nunca escapa. En este modelo, las almas reencarnan dentro de los parámetros estrictos del sistema, acumulando pequeñas deudas y créditos kármicos que son administrados por los señores del karma. La estructura está diseñada para que la deuda kármica nunca pueda ser saldada por completo, garantizando que el alma permanezca atrapada en el ciclo de reencarnación dentro de su matriz vida tras vida, sin posibilidad de ascensión real. El propósito de esta máquina es la cosecha de lo que se ha denominado energía anímica. En un universo donde la conciencia es la fuente de todo, la energía generada por las experiencias emocionales de seres sintientes es el recurso más valioso. Un sistema controlado como la nueva Gaia, que genera emociones de un espectro limitado y predecible, una felicidad superficial, una gratitud programada, un anhelo de seguridad, produce una forma de energía refinada y estable, un combustible perfecto para alimentar las ambiciones de sus arquitectos. En este nuevo orden, la élite se posiciona como los administradores del karma, los intermediarios entre la humanidad y la ley cósmica. Ellos deciden quién progresa, quién se estanca y cuáles son las lecciones que deben aprenderse. Se convierten en los banqueros de la economía espiritual del planeta, controlando el flujo de méritos y deudas y asegurándose de que el sistema siempre opere a su favor. Es la forma definitiva de control. Un feudalismo espiritual donde las almas son la verdadera moneda. El sistema está diseñado para simular la evolución espiritual. Habrá niveles, iniciaciones y aparentes saltos de conciencia, todo dentro de los confines de la matriz. Las almas sentirán que están progresando, que están alcanzando la iluminación, sin darse cuenta de que solo están moviéndose horizontalmente dentro de una jaula dorada. Es una ilusión de progreso que enmascara un estancamiento real, un juego diseñado para mantener a los jugadores ocupados indefinidamente sin que nunca puedan ganar y salir del tablero. La consecuencia última de quedar atrapado en este sistema es la petrificación del alma. Privada de experiencias auténticas y de la libre elección, la chispa divina que anima a cada ser comienza a atenuarse. El alma deja de expandirse, de crear, de evolucionar. Se convierte en un componente pasivo y predecible dentro de una gran máquina, impedida para siempre de alcanzar su verdadero potencial y de regresar a la fuente de toda la creación. Es la muerte espiritual, disfrazada de vida eterna y segura. La historia de la humanidad no es lineal, como nos han enseñado, sino cíclica. Los patrones de ascenso y caída se repiten en grandes eras cósmicas. No es la primera vez que una civilización avanzada se encuentra en una encrucijada similar, tentada por el poder de la tecnología para crear un paraíso artificial en lugar de cultivar la conciencia interior. Ya hemos estado aquí antes,
y los ecos de nuestros fracasos pasados resuenan con fuerza en nuestro presente, ofreciéndonos una advertencia que no podemos permitirnos ignorar. La historia esotérica de civilizaciones como la Atlántida o Lemuria no son meros mitos, sino relatos admonitorios de un pasado olvidado. Ambas culturas alcanzaron cimas tecnológicas inimaginables, pero su desarrollo espiritual no logró mantener el mismo ritmo. Sucumbieron a la arrogancia, creyendo que podían controlar las leyes de la naturaleza y de la conciencia a través de la tecnología. Su caída fue el resultado directo de este desequilibrio, un recordatorio cósmico de que la tecnología sin sabiduría conduce inevitablemente a la autodestrucción. Si consultamos textos antiguos, desde los Vedas hindúes hasta los manuscritos gnósticos, encontramos descripciones de eras doradas que no eran orgánicas, sino impuestas por dioses tecnológicos que ofrecían orden y longevidad a cambio de adoración y servidumbre. Estos relatos describen civilizaciones que florecieron bajo un control centralizado para luego colapsar en grandes cataclismos, cuando el sistema artificial se volvió insostenible o cuando la conciencia del planeta finalmente rechazó la imposición antinatural. El patrón es siempre el mismo y es inquietantemente familiar. Primero se presenta una crisis existencial, ya sea ambiental, social o espiritual. Luego un grupo de salvadores emerge, ofreciendo una solución totalitaria basada en una tecnología superior. Prometen orden, seguridad y una forma de divinidad accesible, tentando a la población para que renuncie a su libertad y a su conexión orgánica con el cosmos, a cambio de las promesas de una utopía controlada. Es la misma seducción que condujo a la caída de nuestros ancestros. Las Linhagens de la élite que impulsan el proyecto Nueva Gaia se ven a sí mismas no solo como gobernantes, sino como las herederas de este conocimiento antiguo. Creen que han aprendido de los errores del pasado y que esta vez pueden crear un sistema de control perfecto e inquebrantable. Conservan el conocimiento tecnológico y metafísico de estas civilizaciones caídas, pero han heredado también su misma arrogancia, la creencia de que pueden y deben rediseñar la realidad para que se ajuste a su propia visión. Esto nos enfrenta a la pregunta más crucial de nuestra era. ¿Seremos la generación que finalmente aprenda la lección y rompa este ciclo de repetición kármica? ¿O estamos destinados a repetir el mismo error esta vez en su forma más sofisticada y seductora? La Nueva Gaia es la manifestación final de este antiguo patrón. El éxito de su proyecto o el despertar de la humanidad para rechazarlo definirá el curso de la evolución en este planeta durante milenios. La elección y la responsabilidad recaen sobre nosotros. Es fundamental comprender que el objetivo final de la élite no es simplemente el control del planeta Tierra en su dimensión física. Eso es solo un medio para un fin mucho más grandioso y aterrador. La Tierra, con su reserva de miles de millones de almas capaces de generar una vasta gama de emociones y energía de conciencia, es vista por ellos como una granja de energía, una fuente de poder para alimentar sus ambiciones transdimensionales. El control del planeta es solo el primer paso. Su verdadero plan es lo que podría denominarse una ascensión artificial. Planean utilizar la inmensa cantidad de energía anímica cosechada de una humanidad pacificada y controlada en la matriz de la Nueva Gaia, como combustible para un ritual tecnológico a gran escala. Su objetivo es rasgar el tejido de la realidad y proyectarse a sí mismos hacia una densidad o dimensión superior, escapando de las leyes kármicas de este sistema y estableciéndose como dioses en su propio reino creado. En este escenario, la Nueva Gaia y la humanidad atrapada en ella se convierten en la batería que alimenta su escape. Necesitan que la humanidad permanezca en una realidad estable, predecible y controlada para garantizar un suministro de energía constante y fiable. Nos dejarían atrás en nuestra jaula dorada, ordeñando nuestra energía de conciencia a perpetuidad, mientras ellos persiguen su propia apoteosis. Seríamos el motor abandonado de su nave estelar, funcionando hasta que nos quedáramos sin combustible. Este plan, si tiene éxito, creará una fisura definitiva en las líneas de tiempo de la humanidad. Se producirá una separación vibracional. Aquellos que consientan y se integren en la matriz de la Nueva Gaia seguirán una línea de tiempo de estancamiento controlado. Aquellos que rechacen el contrato y reclamen su soberanía comenzarán a vibrar en una frecuencia diferente, co-creando una realidad paralela de ascensión orgánica. Las dos tierras, una artificial y otra orgánica, coexistirán por un tiempo antes de separarse por completo. El gran engaño que debemos trascender es la idea de que estas entidades son omnipotentes o divinas. No lo son. Son seres increíblemente inteligentes y tecnológicamente avanzados, pero tienen una limitación fundamental. Son parásitos cósmicos, carecen de una conexión directa con la fuente primordial de la creación, por lo que no pueden generar su propia energía vital. Deben tomarla de otros seres que sí poseen esa conexión, seres creadores como nosotros. Son maestros de la manipulación, no maestros de la creación.
Esta revelación es la clave de nuestra liberación. Su inmenso poder es un reflejo de nuestro poder que les hemos cedido inconscientemente. No pueden crear energía, solo pueden cosecharla, desviarla y manipularla. En el momento en que dejemos de alimentar su sistema con nuestro miedo, nuestra atención y nuestro consentimiento, su estructura de poder comienza a desmoronarse. Nuestra soberanía individual y colectiva no es solo una amenaza para su plan, es el único factor que puede desmantelarlo por completo. El campo de batalla donde se libra esta guerra final no es físico, sino vibracional. La realidad que percibimos no es sólida y fija, es una sinfonía de frecuencias. Todo, desde sus pensamientos y emociones hasta la materia que le rodea, es energía vibrando a diferentes velocidades. Quien controla las frecuencias dominantes en el campo colectivo, controla la percepción de la realidad para la mayoría. La verdadera guerra es una guerra por la frecuencia, una lucha por el control de la conciencia misma. El miedo, la culpa y la vergüenza son las armas principales en su arsenal vibracional. Estas emociones de baja frecuencia son increíblemente efectivas para mantener a la humanidad en un estado de contracción, sumisión y desconexión de su poder superior. Un individuo que vibra en el miedo es fácil de controlar y manipular. Por eso, los medios de comunicación y las estructuras sociales están diseñados para bombardearnos constantemente con estímulos que generan estas emociones, manteniendo la frecuencia colectiva artificialmente baja. La nueva Gaia puede entenderse mejor como una jaula de frecuencia. Está diseñada para ser una banda vibracional muy armoniosa y agradable, pero extremadamente limitada en su rango. Promoverá sentimientos de paz superficial, seguridad y felicidad controlada, pero bloqueará activamente el acceso a las frecuencias más altas de la éxtasis divina, la sabiduría gnóstica y la soberanía radical. Es un paraíso de frecuencia media, diseñado para impedir que las almas alcancen su máximo potencial vibratorio y trasciendan el sistema. Las herramientas de su ataque frecuencial son omnipresentes. La disonancia cognitiva generada por los medios, que presentan narrativas contradictorias para confundir la mente. Ciertas tecnologías de redes inalámbricas que emiten campos electromagnéticos que interfieren con nuestro propio campo bioenergético. La ingeniería social que promueve la división y el conflicto para mantenernos vibrando en la ira y la separación. Todo está diseñado para crear una estática constante que nos impida sintonizar con nuestra propia verdad interior. El antídoto para este ataque es cultivar lo que llamo soberanía vibracional. Esto significa convertirse en el maestro consciente de su propio estado energético, eligiendo deliberadamente cultivar emociones de alta frecuencia, como el amor incondicional, la gratitud, la compasión y la alegría. Estas no son emociones pasivas, son las frecuencias más potentes del universo. Son el escudo y la espada en esta guerra invisible, capaces de disolver las frecuencias del miedo y el control al entrar en contacto con ellas. Su cuerpo físico es la antena más sofisticada que existe, un instrumento biológico diseñado para recibir y transmitir frecuencia. Al purificar su cuerpo, calmar su mente y abrir su corazón, usted calibra su antena para sintonizar con la frecuencia de la verdad orgánica del cosmos, la frecuencia de la tierra viviente y del sol central. Aprende a discernir entre la música del alma y la estática de la matriz, y elige conscientemente qué señal amplificar con su conciencia. La respuesta a esta amenaza no es luchar contra el sistema en sus propios términos. El odio, la ira y la violencia física, aunque comprensibles, solo sirven para alimentar la matriz con la energía de baja frecuencia de la que se nutre. Protestar contra una manifestación del sistema es como cortar una cabeza de la hidra. Otras dos crecerán en su lugar. La verdadera revolución no es externa, sino interna. No se trata de atacar el sistema, sino de hacerlo obsoleto al retirarle nuestra energía. El acto más poderoso de resistencia es la declaración de no consentimiento a nivel del alma. Es un acto consciente y deliberado en el que usted, como Sir soberano, declara que ya no participa en el contrato de adhesión colectivo. Retira su permiso para ser gobernado, manipulado o utilizado como fuente de energía. Esta declaración, hecha desde el centro de su ser, crea una disrupción en la matriz energética y comienza a desconectarlo de las estructuras de control. Para que esta declaración sea efectiva, debe adoptar la postura del observador neutro. Esto implica observar el caos y el drama del mundo sin enredarse emocionalmente en él. Usted ve la manipulación, reconoce la agenda, pero no permite que el miedo o la ira secuestren su estado vibracional. Se convierte en el ojo tranquilo del huracán. Desde este punto de calma, su energía ya no es un alimento para el sistema, sino un faro de estabilidad que ayuda a otros a encontrar su propio centro. Existen pasos prácticos para formalizar esta desvinculación. Las meditaciones enfocadas en cortar cuerdas etéricas y revocar contratos energéticos son herramientas poderosas. Las declaraciones verbales de intención, leídas en voz alta con convicción,
anclan su decisión en el plano físico. La purificación de su campo energético a través del sonido, la luz solar y el contacto con la naturaleza ayuda a eliminar los implantes y las improntas de la matriz. Se trata de una higiene energética consciente y constante, que no se confunde esta estrategia con la pasividad. Esta es la maniobra del maestro de ajedrez cósmico. En lugar de intentar ganar el juego de ellos con sus reglas y en su tablero, usted simplemente retira sus piezas. Se niega a seguir jugando. Al hacerlo, demuestra que su poder no depende del resultado del juego, sino de su libertad para elegir si participa o no. Es el movimiento más radical y soberano que puede hacer. Este acto individual, cuando es replicado por un número creciente de personas, crea un efecto dominó. Cada alma que se desconecta de la matriz crea un agujero en su red energética. A medida que estos agujeros se multiplican, la integridad estructural del sistema de control se debilita. La realidad artificial comienza a fallar porque ya no tiene la energía de conciencia suficiente para mantenerse. Nuestra soberanía individual es la clave de la liberación colectiva. La verdadera Nueva Gaia, la auténtica ascensión de la Tierra, no es un proyecto tecnológico que nos será impuesto desde fuera. Es una realidad vibracional que debe emerger desde dentro de cada uno de nosotros. No es algo que se construye con acero y circuitos, sino algo que se teje con los hilos dorados de una conciencia despierta y soberana. Es la manifestación externa de una transformación interna, no al revés. La verdadera ascensión es un acto de co-creación, no de sumisión. Aquí reside el contraste fundamental entre las dos visiones del futuro. El proyecto de la élite es un modelo de arriba hacia abajo, una estructura de control centralizada impuesta sobre una población pasiva. La ascensión orgánica, por otro lado, es un modelo de dentro hacia afuera. Es un florecimiento espontáneo y descentralizado que surge cuando un número suficiente de individuos activa su propia soberanía y comienza a emanar la frecuencia de la nueva Tierra desde su propio corazón. La tarea más importante para quienes eligen el camino orgánico es anclar esta nueva frecuencia en el aquí y el ahora. No se trata de esperar un evento futuro de rescate o salvación. Se trata de encarnar la conciencia de la nueva Tierra en nuestras acciones diarias, en nuestros pensamientos, en la forma en que tratamos a los demás y a nosotros mismos. Cada acto de bondad, cada pensamiento de soberanía, cada momento de gratitud es un ladrillo en la construcción de esta nueva realidad. En esta fase de transición, el poder de las pequeñas comunidades soberanas es inmenso. Grupos de individuos despiertos que se unen para formar burbujas de realidad o islas de luz que operan según principios orgánicos de cooperación, respeto y soberanía. Estas comunidades actúan como nodos de anclaje para la nueva frecuencia en la red energética del planeta, creando plantillas de una nueva forma de vivir que otros podrán seguir a medida que despierten. La clave de este proceso es la activación del molde divino que yace latente dentro de nuestro propio ser. Nuestro ADN contiene el código para un potencial humano mucho mayor, un estado de ser crístico o solar que ha sido desactivado durante IENIS. A través del trabajo interior, la purificación emocional y la conexión consciente con nuestro yo superior, podemos comenzar a reactivar estos códigos, convirtiéndonos en los motores de nuestra propia ascensión y la del planeta, sin necesidad de tecnología externa. En última instancia, debemos comprender que la nueva Tierra no es un destino al que viajamos, sino una frecuencia que elegimos incorporar en cada momento. No está en el futuro, está disponible ahora mismo como un potencial vibratorio dentro de nosotros. La pregunta no es ¿cuándo llegará?, sino ¿estoy eligiendo sintonizar con ella ahora? La co-creación de la Tierra orgánica es una decisión consciente que se toma en cada respiración. Hemos llegado al punto final, a la recapitulación de las dos grandes opciones que se presentan ante cada alma en este planeta. Por un lado, la seguridad predecible de la jaula dorada, un mundo sin dolor ni sufrimiento, pero también sin verdadera libertad ni potencial evolutivo. Por otro, la libertad impredecible y a veces caótica de la soberanía, un camino de autodescubrimiento y responsabilidad radical, con un potencial ilimitado para el crecimiento y la ascensión. Estemos viviendo ahora mismo en el punto de bifurcación, el momento de la gran divergencia. Las elecciones que hacemos en esta ventana de tiempo no tienen un peso normal. Su impacto kármico y energético es exponencial. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción están alineando nuestra alma con una de las dos líneas de tiempo que se están separando. Ya no hay terreno neutral. La inacción es, en sí misma, una elección que nos alinea con la trayectoria por defecto. La ventana de oportunidad cósmica para tomar esta decisión de manera consciente se está cerrando. Las energías que apoyan esta gran elección están alcanzando su máxima intensidad, pero no durarán para siempre. Pronto, las frecuencias de las dos líneas de tiempo, la artificial y la orgánica, se volverán tan divergentes que la consolidación será inevitable. La membrana entre estas dos realidades, que ahora es permeable, comenzará a endurecerse. El propósito de este mensaje no es generar miedo,
pues el miedo es la moneda del sistema de control. Su propósito es invocar un sentido de responsabilidad radical y de urgencia sagrada. Es un llamado a su alma para que despierte, recuerde su propósito y tome una decisión informada sobre el futuro que desea experimentar y co-crear. Su viaje álmico de INS ha conducido a este preciso momento, a esta elección fundamental. Les dejo con una advertencia final. Una vez que las líneas de tiempo se separen y se solidifiquen por completo, el cruce entre ellas se volverá extremadamente difícil, si no imposible. La elección que haga ahora determinará el entorno evolutivo de su alma para el próximo gran ciclo cósmico. No es un juicio, simplemente una consecuencia de la ley vibracional. Cada alma irá a la realidad que mejor corresponda con su frecuencia interna dominante. La elección final, por lo tanto, no es entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Esos son conceptos de la dualidad que estamos trascendiendo. La verdadera elección es entre lo artificial y lo auténtico, entre una perfección impuesta y una soberanía imperfecta pero real, entre ser un componente en la máquina de otro ser y ser el creador de su propia realidad. La pregunta que le queda por responder es: ¿qué realidad va a alimentar con el poder sagrado de su conciencia? La información ha sido compartida, el alerta ha sido dado, pero el conocimiento sin acción es simplemente energía estancada. Su soberanía no es algo que le será entregado, es algo que usted debe reclamar. El primer paso es continuar desmantelando estas matrices de control no solo en el mundo, sino dentro de usted mismo. Si este mensaje resonó con el núcleo de su ser, únase a nuestra comunidad de almas soberanas en el enlace que encontrará abajo. Comparta este video no para convencer, sino para encontrar a los otros que ya sienten esta verdad. El próximo paso en nuestro viaje es aprender a navegar esta guerra de frecuencias. Suscríbase y active las notificaciones, pues en nuestro próximo encuentro detallaremos las técnicas prácticas para blindar su campo energético. La elección ha sido presentada, la acción ahora es suya.